Las iglesias visiblemente advertidas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22. Supongo que puedo dar por sentado que cada lector de este escrito pertenece a alguna iglesia visible de Cristo. No pregunto ahora si eres un episcopal, un presbiteriano o un independiente. Solo supongo que no te gustaría ser llamado ateo o infiel. Asistes al culto público de algún cuerpo visible, particular o nacional de cristianos profesantes. Ahora bien, sea cual sea el nombre de tu iglesia, te invito a prestar especial atención al versículo de las Escrituras ante tus ojos. Te insto a recordar que las palabras de ese versículo te conciernen a ti. Están escritas para tu aprendizaje y para todos los que se llaman cristianos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este versículo se repite 7 veces en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. 7 cartas diferentes envía el Señor Jesús por la mano de su siervo Juan a las 7 iglesias de Asia. 7 veces concluye su carta con las mismas solemnes palabras: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora bien, el Señor Dios es perfecto en todas sus obras. No hace nada por casualidad. No permitió que ninguna parte de las Escrituras se escribiera por casualidad. En todos sus tratos puedes rastrear diseño, propósito y plan. Hubo diseño en el tamaño y la órbita de cada planeta. Hubo diseño en la forma y estructura del ala de la más pequeña mosca. Hubo diseño en cada versículo de la Biblia. Hubo diseño en cada repetición de un versículo, donde quiera que ocurriera. Hubo diseño en la repetición 7 veces del versículo ante nuestros ojos. Tenía un significado, y se nos pretendía que lo observáramos. Este versículo parece llamar la atención especial de todos los verdaderos cristianos a las 7 epístolas a las iglesias. Creo que se pretendía que los creyentes prestaran especial atención a las cosas que contienen estas 7 epístolas. Permíteme intentar señalar ciertas verdades principales que estas 7 epístolas parecen enseñarnos. Son verdades para los tiempos en que vivimos, verdades para los últimos días, verdades que no podemos conocer demasiado bien, verdades que sería bueno para todos nosotros conocer y sentir mucho mejor de lo que lo hacemos. 1. Pido a mis lectores que observen, en primer lugar, que el Señor Jesús, en todas las 7 epístolas, habla únicamente de asuntos de doctrina, práctica, advertencia y promesa. Te pido que revises estas 7 epístolas a las iglesias, tranquilamente y a tu ritmo, y pronto verás a qué me refiero. Observarás que el Señor Jesús a veces critica doctrinas falsas y prácticas impías e inconsistentes, y las reprende severamente. Observarás que a veces alaba la fe, la paciencia, el trabajo, el esfuerzo, la perseverancia, y concede a estas gracias una alta recomendación. A veces lo encontrarás exhortando al arrepentimiento, la enmienda, el retorno al primer amor, la renovación de la dedicación a sí mismo, y cosas similares. Pero quiero que observes que no encontrarás al Señor en ninguna de las epístolas hablando sobre la administración de la iglesia o las ceremonias. No dice nada sobre sacramentos u ordenanzas. No menciona liturgias o formas. No instruye a Juan a escribir una palabra sobre el bautismo, la cena del Señor o la sucesión apostólica de ministros. En resumen, los principios fundamentales de lo que se podría llamar el sistema sacramental no se presentan en ninguna de las 7 epístolas, de principio a fin. Ahora, ¿por qué hago hincapié en esto? Lo hago porque muchos cristianos profesantes en la actualidad querrían hacernos creer que estas cosas son de primera, de cardinal, de importancia primordial. No son pocos los que parecen sostener que no puede haber iglesia sin un obispo y que no puede haber piedad sin una liturgia. Parecen creer que enseñar el valor de los sacramentos es el primer trabajo de un ministro y que mantener a la gente en su iglesia parroquial es el primer deber del pueblo. Que nadie me malinterprete al decir esto. No creas que no veo importancia en los sacramentos. Al contrario, los considero grandes bendiciones para todos los que los reciben de manera correcta, digna y con fe. No pienses que no valoro la episcopía, una liturgia y el sistema parroquial. Por el contrario, considero que una iglesia bien administrada, que tenga estas 3 cosas y un ministerio evangélico, es una iglesia mucho más completa y útil que una en la que no se encuentran. Pero digo esto, que los sacramentos, la administración de la iglesia, el uso de una liturgia, la observancia de ceremonias y formas, son nada comparado con la fe, el arrepentimiento y la santidad. Y mi autoridad para decir esto es el tenor completo de las palabras de nuestro Señor a las 7 iglesias. Nunca puedo creer que, si una cierta forma de gobierno eclesiástico fuera tan importante como algunos dicen, el gran cabeza de la iglesia no hubiera dicho nada al respecto aquí. Hubiera esperado encontrar algo dicho a Sardis y la Odisea. Pero no encuentro nada en absoluto. Y creo que ese silencio es un gran hecho. No puedo evitar notar el mismo hecho en las últimas palabras de Pablo a los ancianos de Efeso. Hechos 20:27 al 35. En ese momento los estaba dejando para siempre. Estaba dando su última advertencia en la tierra y habló como quien no volvería a ver las caras de sus oyentes. Y, sin embargo, no hay una sola palabra en la advertencia sobre los sacramentos y el gobierno de la iglesia. Si alguna vez hubo un momento para hablar de ellos, era entonces. Pero no dice nada en absoluto, y creo que fue un silencio intencional.
Ahora, aquí yace una razón por la cual nosotros, que, con razón o sin ella, somos llamados clérigos evangélicos, no predicamos más sobre obispos, el libro de oración y ordenanzas de lo que lo hacemos. No es porque no los valoremos en su lugar, proporción y forma. Los valoramos realmente y verdaderamente como cualquiera, y estamos agradecidos por ellos. Pero creemos que el arrepentimiento hacia Dios, la fe en nuestro Señor Jesucristo y una conversación santa son temas de mucha más importancia para las almas de los hombres. Sin estos, nadie puede ser salvado. Estos son los asuntos primeros y más graves, y por eso nos centramos en ellos. Aquí también yace una razón por la cual a menudo instamos a los hombres a no contentarse solo con la mera parte externa de la religión. Debes haber observado que a menudo te advertimos sobre no descansar en la membresía eclesiástica y en los privilegios de la iglesia. Te decimos que no te satisfagas solo con asistir a la iglesia los domingos y participar en la mesa del Señor. A menudo te instamos a recordar que no es cristiano quien lo es solo exteriormente, que debes nacer de nuevo, que debes tener una fe que obra por amor, que debe haber una nueva creación por el Espíritu en tu corazón. Lo hacemos porque esto nos parece la mente de Cristo. Estas son las cosas en las que Él se centra cuando escribe 7 veces a 7 iglesias diferentes. Sentimos que si le seguimos, no podemos errar grandemente. Soy consciente de que se nos acusa de tener una visión baja sobre los temas que he mencionado. No es gran cosa que nuestras opiniones se consideren bajas, mientras nuestras conciencias nos digan que son bíblicas. El terreno alto, como se le llama, no siempre es un terreno seguro. Lo que dijo Balaam debe ser nuestra respuesta, lo que el Señor diga, eso hablaré. Números 24:13. La verdad clara es que existen 2 sistemas distintos y separados de cristianismo en Inglaterra en la actualidad. Es inútil negarlo. Su existencia es un gran hecho y uno que no puede ser demasiado claramente conocido. Según un sistema, la religión es un mero negocio corporativo. Debes pertenecer a un determinado grupo de personas. En virtud de tu membresía en este grupo, se te confieren vastos privilegios, tanto para el tiempo como para la eternidad. Importa poco quién eres y qué sientes. No debes juzgarte por tus sentimientos. Eres miembro de una gran corporación eclesiástica. Entonces, todos sus privilegios e inmunidades son tuyos. ¿Perteneces a la única y verdadera corporación visible? Esa es la gran pregunta. Según el otro sistema, la religión es eminentemente un asunto personal entre tú y Cristo. No salvará tu alma ser miembro exterior de cualquier cuerpo eclesiástico, por muy sólido que sea ese cuerpo. Tal membresía no borrará un pecado, ni te dará confianza en el día del juicio. Debe haber fe personal en Cristo, trato personal entre tú y Dios, comunión personal sentida entre tu propio corazón y el Espíritu Santo. ¿Tienes esta fe personal? ¿Tienes esta obra sentida del Espíritu en tu alma? Esta es la gran pregunta. Si no, te perderás. Este último sistema es el que aquellos llamados ministros evangélicos siguen y enseñan. Lo hacen porque están convencidos de que es el sistema de las Escrituras sagradas. Lo hacen porque están convencidos de que cualquier otro sistema produce consecuencias muy peligrosas y está calculado para engañar fatalmente a los hombres sobre su estado real. Lo hacen porque creen que es el único sistema de enseñanza que Dios bendecirá, y que ninguna iglesia prosperará tanto como aquella en la que el arrepentimiento, la fe, la conversión y la obra del Espíritu son los grandes temas del sermón del ministro. Una vez más digo, observemos frecuentemente las 7 epístolas a las iglesias. 2. Pido a mis lectores, en segundo lugar, que observen que en cada epístola el Señor Jesús dice, conozco tus obras. Esa expresión repetida es muy significativa. No es en vano que leemos estas palabras 7 veces. A una iglesia, el Señor Jesús dice, conozco tu trabajo y paciencia, a otra, tu tribulación y pobreza, a una tercera, tu caridad y servicio, y fe. Pero a todas, usa las palabras en las que ahora me detengo, conozco tus obras. No es, conozco tu profesión, tus deseos, tus resoluciones, tus deseos, sino tus obras. Conozco tus obras. Las obras de un cristiano profesante son de gran importancia. No pueden salvar tu alma. No pueden justificarte. No pueden borrar tus pecados. No pueden librarte de la ira de Dios. Pero no sigue que, porque no pueden salvarte, no sean importantes. Ten cuidado y evita tal noción. El hombre que piensa así está terriblemente engañado. A menudo pienso que podría morir gustosamente por la doctrina de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Pero debo contender seriamente, como principio general, que las obras de un hombre son la evidencia de la religión de un hombre. Si te llamas cristiano, debes mostrarlo en tus maneras diarias y comportamiento diario. Recuerda que la fe de Abraham y de Rahab fue probada por sus obras. Santiago 2:21-25. Recuerda que no nos aprovecha nada profesar que conocemos a Dios, si en las obras le negamos. Tito 1:16. Recuerda las palabras del Señor Jesús, cada árbol es conocido por su fruto. Lucas 6:44. Pero, sean cuales sean las obras de un cristiano profesante, Jesús dice, las conozco. Sus ojos están en todo lugar, contemplando el mal y el bien. Proverbios 15:3. Nunca hiciste una acción, por más privada que fuera, que Jesús no viera. Nunca dijiste una palabra, ni siquiera en un susurro, que Jesús no escuchara. Nunca escribiste una carta, ni siquiera a tu amigo más querido, que Jesús no leyera.
Nunca pensaste un pensamiento, por más secreto que fuera, que Jesús no conociera. Sus ojos son como un fuego abrasador. La oscuridad no es oscuridad para Él. Todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de Él. Él dice a cada uno, conozco tus obras. El Señor Jesús conoce las obras de todas las almas impenitentes e incrédulas, y un día las castigará. No se olvidan en el cielo, aunque puedan serlo en la tierra. Cuando se establezca el gran trono blanco y se abran los libros, los impíos muertos serán juzgados según sus obras. El Señor Jesús conoce las obras de su propio pueblo y las pesa. Por Él son pesadas las acciones. Primera de Samuel 2:3. Conoce el porqué y el para qué de las acciones de todos los creyentes. Ve sus motivos en cada paso que dan. Discierne cuánto se hace por su causa y cuánto se hace por el elogio. No pocas cosas son hechas por los creyentes que parecen muy buenas para ti y para mí, pero que son consideradas muy bajas por Cristo. El Señor Jesús conoce las obras de todos sus propios, y un día las recompensará. Nunca pasa por alto una palabra amable o una buena acción hecha en su nombre. Él reconocerá el menor fruto de fe y lo declarará ante el mundo en el día de su aparición. Si amas al Señor Jesús y le sigues, puedes estar seguro de que tu trabajo y labor no serán en vano en el Señor. Las obras de aquellos que mueren en el Señor le seguirán. Apocalipsis 14:13. No irán delante de ellos, ni a su lado, sino que le seguirán y serán reconocidas en el día de la aparición de Cristo. La parábola de los talentos se cumplirá. Cada uno recibirá su recompensa, según su propio trabajo. Primera de Corintios 3:8. El mundo no te conoce, porque no conoce a tu Maestro. Pero Jesús ve y conoce todo. Conozco tus obras. Piensa en la solemne advertencia que hay aquí para todos los profesionales mundanos e hipócritas de la religión. Que todos ellos lean, marquen y digieran estas palabras. Jesús te dice, conozco tus obras. Puedes engañarme a mí o a cualquier otro ministro, es fácil hacerlo. Puedes recibir el pan y el vino de mis manos, y aún así aferrarte a la iniquidad en tu corazón. Puedes sentarte bajo el púlpito de un predicador evangélico, semana tras semana, y escuchar sus palabras con una cara seria, pero no creerlas. Pero recuerda esto, no puedes engañar a Cristo. Aquel que descubrió la muerte de Sardis y la tibieza de la Odisea, te ve a fondo y te expondrá en el último día, a menos que te arrepientas. Créeme, la hipocresía es un juego perdido. Nunca saldrá bien parecer una cosa y ser otra, tener el nombre de cristiano y no la realidad. Ten por seguro que, si tu conciencia te acusa y te condena en este asunto, tu pecado te encontrará. El ojo que vio a Acán robar la cuña de oro y esconderla está sobre ti. El libro que registró las acciones de Ananías y Zafira está registrando tus caminos. Jesús misericordiosamente te envía hoy una advertencia. Él dice, conozco tus obras. Pero también piensa en el aliento que hay aquí para cada creyente honesto y de corazón sincero. A ti también Jesús te dice, conozco tus obras. No ves belleza en ninguna de las acciones que realizas. Todo parece imperfecto, manchado y defilado. A menudo te sientes enfermo de corazón por tus propias deficiencias. A menudo sientes que toda tu vida es una gran deuda, y que cada día es un vacío o una mancha. Pero ahora debes saber que Jesús puede ver algo de belleza en todo lo que haces con el deseo consciente de agradarle. Su ojo puede discernir la excelencia en la menor cosa que sea fruto de su propio espíritu. Puede extraer los granos de oro de entre el barro de tus acciones y separar el trigo de la cizaña en todas tus obras. Tus lágrimas están todas puestas en su botella. Tus esfuerzos por hacer el bien a los demás, por más débiles que sean, están escritos en su libro de recuerdos. La menor copa de agua fría dada en su nombre no perderá su recompensa. Él no olvida tu obra y labor de amor, por pequeña que sea la consideración del mundo. Es muy maravilloso, pero así es. Jesús ama honrar el trabajo de su espíritu en su pueblo y pasar por alto sus debilidades. Se enfoca en la fe de Rahab, pero no en su mentira. Alaba a sus apóstoles por haber perseverado con él en sus tentaciones, y pasa por alto su ignorancia y falta de fe. Lucas 22:28. Como el Padre se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece de los que le temen. Salmo 103:13. Y así como un padre encuentra placer en los menores actos de sus hijos, de los cuales un extraño no sabe nada, supongo que el Señor encuentra placer en nuestros pobres y débiles esfuerzos por servirle. Pero todo es muy maravilloso. Puedo entender bien a los justos en el día del juicio diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos extranjero y te acogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en prisión y fuimos a ti? Mateo 25:37 al 39. Puede parecer increíble e imposible que hayan hecho algo que merezca mención en el gran día. Sin embargo, así es. Que todos los creyentes se consuelen con ello. El Señor dice, conozco tus obras. Debería humillarte. Pero no debería hacerte temer. 3. Pido a mis lectores que observen, en tercer y último lugar, que en cada epístola el Señor Jesús hace una promesa al que vence. 7 veces Jesús otorga a las iglesias promesas grandísimas y preciosas. Cada una es diferente, y cada una está llena de fuerte consuelo, pero cada una está dirigida al cristiano vencedor. Siempre es el que venciere o al que venciere. Pido que tomen nota de esto. Cada cristiano que profesa es un soldado de Cristo.
Está obligado por su bautismo a luchar la batalla de Cristo contra el pecado, el mundo y el diablo. El hombre que no hace esto rompe su voto. Es un incumplidor espiritual. No cumple con los compromisos hechos por él. El hombre que no hace esto está prácticamente renunciando a su cristianismo. El simple hecho de pertenecer a una iglesia, asistir a un lugar de culto cristiano y llamarse cristiano es una declaración pública de que desea ser considerado un soldado de Jesucristo. Se proporciona armadura para el cristiano que profesa, si solo la usa. Tomad, dice Pablo a los Efesios, toda la armadura de Dios. Estad, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Efesios 6, 13-17. Y no menos, el cristiano que profesa tiene los mejores líderes, Jesús, el capitán de la salvación, a través del cual puede ser más que vencedor, la mejor provisión, el pan y agua de vida y la mejor recompensa prometida para él, un peso eterno de gloria. Todas estas son cosas antiguas. No me desviaré del tema para detenerme en ellas ahora. El punto que quiero impresionar en tu alma en este momento es que el verdadero creyente no es solo un soldado, sino un soldado victorioso, no solo profesa luchar del lado de Cristo contra el pecado, el mundo y el diablo, sino que realmente lucha y vence. Ahora bien, esta es una gran marca distintiva de los verdaderos cristianos. Otros hombres, tal vez, desearían ser contados entre las filas del ejército de Cristo. Otros hombres pueden tener deseos perezosos y languideces por la corona de gloria. Pero solo el verdadero cristiano hace el trabajo de un soldado. Solo él enfrenta de verdad a los enemigos de su alma, lucha realmente con ellos, y en esa lucha los vence. Una gran lección que quiero que los hombres aprendan de estas 7 epístolas es que, si quieres demostrar que has nacido de nuevo y vas al cielo, debes ser un soldado victorioso de Cristo. Si quieres hacer evidente que tienes algún título a las preciosas promesas de Cristo, debes pelear la buena batalla en la causa de Cristo, y en esa batalla debes conquistar. La victoria es la única evidencia satisfactoria de que tienes una religión salvadora. Quizás te gustan los buenos sermones. Respetas la Biblia y la lees ocasionalmente. Dices tus oraciones mañana y noche. Tienes oraciones familiares y contribuyes a sociedades religiosas. Agradezco a Dios por esto. Es muy bueno. Pero, ¿cómo va la batalla? ¿Cómo continúa el gran conflicto todo este tiempo? ¿Estás venciendo el amor al mundo y el temor al hombre? ¿Estás venciendo las pasiones, temperamentos y deseos de tu propio corazón? ¿Estás resistiendo al diablo y haciéndolo huir de ti? ¿Cómo va en este asunto? Debes o dominar o servir al pecado, al diablo y al mundo. No hay un término medio. Debes vencer o serás perdido. Sé bien que es una batalla dura la que debes luchar, y quiero que tú también lo sepas. Debes pelear la buena batalla de la fe y soportar sufrimientos, si deseas alcanzar la vida eterna. Debes decidirte a una lucha diaria, si deseas llegar al cielo. Puede haber caminos cortos hacia el cielo inventados por el hombre, pero el cristianismo antiguo, el buen y antiguo camino, es el camino de la cruz, el camino del conflicto. El pecado, el mundo y el diablo deben ser realmente mortificados, resistidos y vencidos. Este es el camino que los santos de antaño han seguido, y han dejado su registro en lo alto. Cuando Moisés rechazó los placeres del pecado en Egipto y eligió la aflicción con el pueblo de Dios, esto fue venció el amor al placer. B. Cuando Micaías se negó a profetizar cosas agradables al rey Acab, aunque sabía que sería perseguido si hablaba la verdad, esto fue venció el amor a la comodidad. C. Cuando Daniel se negó a dejar de orar, aunque sabía que la fosa de los leones estaba preparada para él, esto fue venció el temor a la muerte. D. Cuando Mateo se levantó del recibo de impuestos a petición de nuestro Señor, dejó todo y le siguió, esto fue venció el amor al dinero. E. Cuando Pedro y Juan se levantaron valientemente ante el consejo y dijeron, no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído, esto fue vencieron el temor al hombre. F. Cuando Saulo el fariseo renunció a todas sus perspectivas de preferencia entre los judíos y predicó al mismo Jesús a quien una vez había perseguido, esto fue venció el amor a la alabanza de los hombres. El mismo tipo de cosa que estos hombres hicieron, tú también debes hacer si deseas ser salvo. Ellos eran hombres con pasiones similares a las tuyas, y sin embargo vencieron. Tuvieron tantas pruebas como las que puedas tener, y aún así vencieron. Lucharon. Pelearon. Se esforzaron. Tú debes hacer lo mismo. ¿Cuál era el secreto de su victoria? Su fe. Creyeron en Jesús, y al creer fueron hechos fuertes. Creyeron en Jesús, y al creer fueron sostenidos. En todas sus batallas, mantuvieron sus ojos en Jesús, y Él nunca los dejó ni los desamparó. Vencieron por la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio, y así podrás hacerlo tú también. Apocalipsis 12:11. Pongo estas palabras delante de ti. Te pido que las medites. Resuelve, por la gracia de Dios, ser un cristiano vencedor. Temo mucho por muchos cristianos profesantes. No veo señal de lucha en ellos, mucho menos de victoria. Nunca dan un solo golpe en el bando de Cristo. Están en paz con sus enemigos. No tienen conflicto con el pecado. Te advierto, esto no es cristianismo. Este no es el camino al cielo.
Temo mucho por aquellos que escuchan el Evangelio regularmente, temo que te familiarices tanto con el sonido de sus doctrinas, que insensiblemente te vuelvas insensible a su poder. Temo que tu religión se reduzca a un poco de charla vaga sobre tu propia debilidad y corrupción, y algunas expresiones sentimentales sobre Cristo, mientras que la verdadera lucha práctica en el lado de Cristo es completamente descuidada. Ten cuidado con este estado de ánimo. Sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, sin victoria, sin corona. Lucha y vence, Santiago 1:22. Jóvenes, y especialmente aquellos que han sido criados en familias religiosas, temo mucho por ustedes. Temo que adquieran el hábito de ceder a cada tentación. Temo que tengan miedo de decir no al mundo y al diablo, y, cuando los pecadores los inciten, piensen que es menor problema consentir. Ten cuidado, te lo ruego, de ceder. Cada concesión te hará más débil. Entra en el mundo decidido a luchar la batalla de Cristo, y lucha tu camino hacia adelante. Creyentes en el Señor Jesús, de todas las iglesias y rangos de la vida, siento mucho por ustedes. Sé que su camino es duro. Sé que es una dura batalla la que tienen que enfrentar. Sé que a menudo están tentados a decir, no sirve de nada, y a dejar completamente las armas. Ánimo, queridos hermanos y hermanas. Consuélenos, les suplico. Miren el lado positivo de su posición. Anímense a seguir luchando. El tiempo es corto. El Señor está cerca. La noche está avanzando. Millones tan débiles como ustedes han luchado la misma batalla. Ninguno de todos esos millones ha sido finalmente cautivado por Satanás. Poderosos son tus enemigos, pero el capitán de tu salvación es aún más poderoso, su brazo, su gracia y su espíritu te sostendrán. Anímate. No te desanimes. ¿Qué si pierdes una batalla o dos? No perderás todo. ¿Qué si te debilitas a veces? No serás completamente derribado. ¿Qué si caes 7 veces? No serás destruido. Vigila contra el pecado, y el pecado no tendrá dominio sobre ti. Resiste al diablo, y él huirá de ti. Sal valientemente del mundo, y el mundo se verá obligado a dejarte ir. Encontrarás que al final serás más que vencedor, superarás. Permíteme extraer unas pocas palabras de aplicación del tema en general, y luego terminaré. 1. En primer lugar, permíteme advertir a todos aquellos que viven solo para el mundo, que presten atención a lo que están haciendo. Son enemigos de Cristo, aunque tal vez no lo sepan. Él observa sus caminos, aunque ustedes le den la espalda y se nieguen a entregarle sus corazones. Él está observando su vida diaria y leyendo sus caminos cotidianos. Aún habrá una resurrección de todos sus pensamientos, palabras y acciones. Ustedes pueden olvidarlos, pero Dios no. Ustedes pueden ser negligentes con ellos, pero están cuidadosamente anotados en el libro de recuerdos. Hombre mundano, piensa en esto. Tiembla, tiembla y arrepiente. 2. En segundo lugar, permíteme advertir a todos los formalistas y personas autojustas que tengan cuidado de no ser engañados. Ustedes piensan que irán al cielo porque van regularmente a la iglesia. Ustedes mantienen una expectativa de vida eterna porque siempre están en la mesa del Señor y nunca faltan a su banco. Pero, ¿dónde está su arrepentimiento? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde están las evidencias de un nuevo corazón? ¿Dónde está el trabajo del Espíritu? ¿Dónde están las evidencias de regeneración? Cristiano formal, considera estas preguntas. Tiembla, tiembla y arrepiéntete. 3. En tercer lugar, permíteme advertir a todos los miembros negligentes de las iglesias que tengan cuidado de no trivializar sus almas hacia el infierno. Viven año tras año como si no hubiera batalla que luchar contra el pecado, el mundo y el diablo. Pasan por la vida como personas sonrientes, risueñas, elegantes y se comportan como si no hubiera diablo, ni cielo, ni infierno. Miembro negligente de la iglesia, o disidente negligente, episcopaliano negligente, presbiteriano negligente, independiente negligente, bautista negligente. Despierta para ver las realidades eternas en su verdadera luz. Despierta y ponte la armadura de Dios. Despierta y lucha con fuerza por la vida. Tiembla, tiembla y arrepiéntete. 4. En cuarto lugar, permíteme advertir a todos los que desean ser salvos que no se contenten con el estándar del mundo de la religión. Ciertamente, ningún hombre con los ojos abiertos puede dejar de ver que el cristianismo del Nuevo Testamento es algo mucho más alto y profundo que el cristianismo de la mayoría de los cristianos profesantes. La cosa formal, cómoda y poco exigente que la mayoría de la gente llama religión, evidentemente no es la religión del Señor Jesús. Las cosas que él alaba en estas 7 epístolas no son alabadas por el mundo. Las cosas que él reprende no son cosas en las que el mundo vea algún daño. O, si deseas seguir a Cristo, no te contentes con el cristianismo del mundo. Tiembla, tiembla y arrepiéntete. 5. En último lugar, permíteme advertir a cada persona que profesa ser creyente en el Señor Jesús, que no se contente con una religión superficial. De todas las visiones en la Iglesia de Cristo, no conozco ninguna más dolorosa para mis propios ojos que un cristiano contento y satisfecho con un poco de gracia, un poco de arrepentimiento, un poco de fe, un poco de conocimiento, un poco de caridad y un poco de santidad. Te ruego y suplico a cada alma creyente que lea este folleto que no sea ese tipo de persona. Si tienes algún deseo de ser útil, si tienes algún anhelo de promover la gloria de tu Señor, si tienes algún anhelo de tener mucha paz interior, no te contentes con una religión superficial.
Busquemos más bien, cada año que vivamos, hacer más progreso espiritual que el que hemos hecho, crecer en gracia y en el conocimiento del Señor Jesús, crecer en humildad y autoconocimiento, crecer en espiritualidad y mentalidad celestial, crecer en conformidad a la imagen de nuestro Señor. Cuidemos de no abandonar nuestro primer amor como Efeso, de no volvernos tibios como la Odisea, de no tolerar prácticas falsas como Pérgamo, de no jugar con doctrinas falsas como Tiatira, de no volvernos medio muertos, listos para morir, como Sardis. En su lugar, anhelemos los mejores dones. Apuntemos a una santidad eminente. Esforcémonos por ser como Esmirna y Filadelfia. Mantengamos firmemente lo que ya tenemos y busquemos continuamente tener más. Trabajemos para ser cristianos inconfundibles. Que no sea nuestro carácter distintivo que somos hombres de ciencia, o hombres de logros literarios, o hombres del mundo, o hombres de placer, o hombres de negocios, sino hombres de Dios. Vivamos de tal manera que todos vean que para nosotros las cosas de Dios son las primeras cosas, y la gloria de Dios el primer objetivo en nuestras vidas, seguir a Cristo nuestro gran objetivo en el presente, estar con Cristo nuestro gran deseo en el futuro. Vivamos de esta manera, y seremos felices. Vivamos de esta manera, y haremos el bien al mundo. Vivamos de esta manera, y dejaremos una buena evidencia detrás de nosotros cuando estemos enterrados. Vivamos de esta manera, y la palabra del Espíritu a las iglesias no habrá sido hablada en vano para nosotros.